Hola a todos, este es el vídeo correspondiente a la segunda demo del tema 5, en la que vamos a ver el servicio LUIS en funcionamiento, el servicio de procesamiento del lenguaje natural. Como siempre, lo primero, creamos el recurso en el portal de Azure, que será un recurso de tipo LUIS. Como veremos, realmente nos va a crear dos recursos, ¿vale? Un recurso para lo que es el entrenamiento, la preparación de la aplicación, y el otro recurso para lo que es hacer la predicción, para utilizarlo para hacer predicciones desde nuestra aplicación. Buscamos Luis, aquí lo tenemos, Language Understanding. Bien, y crear. Este sería el formulario de creación de Luis. Como vemos, nos da la opción de crear recurso de creación, es decir, el recurso que necesitaríamos para poder preparar la aplicación, las intenciones, las entidades, todo eso. Solo el recurso de predicción, que sería el recurso que necesitaríamos para poder hacer peticiones desde la aplicación, o ambos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vale. En cuanto a los detalles, nos pide la suscripción como siempre, el grupo de recursos. Vale, vamos a crear uno nuevo. Vale. Y le damos un nombre al recurso. Vale. Ahora nos pide la ubicación y el plan de tarifa para cada uno de los dos recursos, para el de creación y para el de predicción. El recurso de creación, como vais a ver, está disponible en pocas regiones, ¿vale? No está disponible en muchos de los centros de proceso de datos que tiene Azure, ¿no? Vamos a elegir el oeste de Europa, ¿vale? Podríamos elegir cualquiera de los otros, y el plan de tarifa gratuita, ¿vale? 5 llamadas por segundo y tenemos 1000 llamadas al mes. Para el recurso de predicción, aunque no es obligatorio, conviene que esté en la misma región. ¿Vale? Entonces vamos a coger la misma región, Europa, oeste de Europa, ¿vale? Para que esté en la misma región, aunque ya os digo que en principio no debería ser obligatorio, puede dar algún problema. Y nos vamos también al plan de tarifa gratuito. ¿Vale? Y ahora sí, revisar y crear, y crear. Una vez que termina la implementación, ¿vale? Vemos que podemos ir al recurso o al recurso de predicción. Nos distingue entre los dos recursos. ¿Vale? Si nos fuéramos a inicio, grupos de recursos, y entráramos al que hemos creado, tema 5, curso Cefire, veríamos que tenemos los dos recursos. Vale, a ver, aparece solamente uno. Vamos a volver al grupo de recursos porque a veces le cuesta un poco, efectivamente, a veces le cuesta un poco refrescar la información desde que acaba la implementación. Ahora sí, dentro del grupo de recursos que habíamos creado, vemos que hay dos recursos diferentes, con el nombre que le habíamos dado y uno con el nombre que le habíamos dado, pero con el sufijo authoring, ¿vale? Que sería el de creación. Este es el que necesitaríamos para poder crear nuestra aplicación, este es el que utilizaremos para poder hacer las consultas. En cualquier caso, aunque desde aquí podríamos obtener las claves, el endpoint, desde el portal de Luis, igual que en el vídeo anterior vimos con el servicio de Q&A Maker, que obteníamos desde su propio portal todo lo que necesitábamos para conectar desde la aplicación, aquí va a pasar lo mismo, ¿vale? No necesitamos, necesitamos crear los recursos, pero no necesitamos copiar nada ni utilizar nada de estas dos claves, ¿vale? De estos dos recursos, ni sus claves ni su endpoint. Bien, una vez que tenemos los dos recursos creados, ahora sí nos podríamos ir al portal de Luis, ¿vale? Es el portal luis.ai y aquí iniciamos sesión.
Bien, cuando iniciamos sesión, lo primero que nos va a preguntar es que elijamos una suscripción de Azure, nuestra suscripción, y dentro de nuestra suscripción, fijaros, tenemos que elegir un recurso de authoring, de creación, ¿vale? Este sería el que habíamos creado, ¿vale? Si no tuviéramos un recurso, que si no hubiéramos hecho el paso previo en el portal de Azure, pues podríamos darle a este enlace y desde aquí ir a la página del portal de Azure para crearlo, ¿vale? Pero como ya lo tenemos, aquí seleccionamos nuestro recurso de authoring. Bien, ya entraríamos dentro del portal de Luis y lo primero que tendríamos que hacer es crear una nueva aplicación, ¿vale? Una aplicación no es más que un contenedor, pues donde vamos a tener las diferentes intenciones y entidades relacionadas con una aplicación concreta, ¿vale? La aplicación la voy a llamar lista de la compra, ¿vale? Vamos a elegir español, ¿vale? Y aquí tenemos que elegir el recurso de predicción, ¿vale? ¿Veis? Este es el otro recurso que sería el de predicción, el que vamos a utilizar para hacer las predicciones. Bien, la aplicación que vamos a hacer es una aplicación como de gestión de lista de la compra, pero va a ser una aplicación conversacional, ¿vale? De forma que le vamos a poder dar órdenes para gestionar la lista de la compra. Cada una de esas órdenes, como vamos a ver ahora, se corresponderá con una intención, ¿vale? Vamos a quitar un poco la ayuda y como veis, aquí tenemos el panel de la aplicación. La parte principal son las intenciones, ¿vale? Las intenciones es, como vimos en el vídeo de la teoría, lo que es obligatorio. O sea, una aplicación de Luis tiene que tener intenciones, si no, no tiene ningún sentido. Y las intenciones serían como las acciones que puede querer hacer el usuario en nuestra aplicación. Tenemos la intención por defecto, ¿vale? La intención non, que nos va a devolver cuando no reconozca ninguna de nuestras intenciones. Por ahora no tiene ningún ejemplo, como comentamos en el vídeo, debería tenerlos, ¿vale? Debería tener, recomiendan el 10% de los ejemplos totales. Lo que vamos a hacer es crear una nueva intención, ¿vale? Aquí tenemos la opción de crear una nueva, también podríamos añadir una de las que ya tienen preconfiguradas, ¿vale? Pero nosotros vamos a añadir una nueva para nuestra propia aplicación. Y vamos a llamar a la intención add item, ¿vale? Porque es la intención que va a representar la acción del usuario de añadir algo a la lista de la compra. Bien, ya tenemos añadida la intención add item y fijaros que ahora lo que necesitamos, lo que nos pide son ejemplos, ¿vale? Nos dice ahora necesito ejemplos de entrada del usuario. Nos dice aquí escribe, ¿vale? Cualquier cosa que el usuario podría decir para querer añadir un ítem, ¿vale? Entonces aquí es donde tendríamos que escribir. Hay que dar frases completas, como vimos en la teoría, frases completas, con número de palabras variados, con estructuras variadas, ¿vale? Pero frases completas. Por ejemplo, podríamos poner añade y pan a la lista de la compra. Esto sería una posible frase, añade pan a la lista de la compra. ¿Vale? Otra posible frase, por ejemplo, podría ser quiero que añadas leche a la lista de la compra. ¿Vale? Y así podríamos ir dando ejemplos. Como vimos, se recomienda entre 15 y 30. No vamos a dar tanto en la demo por no alargarnos, pero se deberían dar entre 15 y 30 y ir variando las palabras, el número de palabras, para que luego al entrenar la red neuronal que va a haber por debajo sea capaz de generalizar y ante una nueva frase saber que están queriendo añadir un nuevo ítem a la lista. ¿Vale? Vamos a poner alguno más. Por ejemplo, añade 2 litros de agua a la lista. ¿Vale? Y uno más. Introduce en la lista 3 lechugas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner estos 4 ejemplos. Estos serían 4 ejemplos de esta intención, ¿vale? De la intención añadir ítem. Podemos volver a la página principal, ¿vale? Para añadir más intenciones. Fijaros que ya tenemos 2 intenciones, añadir ítem y la intención por defecto, que es none. Vamos a añadir una nueva intención, por ejemplo, que sea clear list, ¿vale? Que es la intención de vaciar la lista de la compra. El usuario también puede querer hacer esa acción en nuestra aplicación, ¿vale? Y podemos decir vacía la lista de la compra
quiero que elimines todo de la lista de la compra, ¿vale? Podríamos poner varios ejemplos. Y por ejemplo, una opción más, pues reinicia la lista de la compra, ¿vale? Podría ser otra de nuestras intenciones. Y vamos a añadir una última intención, que sería de mostrar la lista de la compra, ¿vale? Por si queremos ver lo que tenemos, que la vamos a llamar show list. ¿Vale? Muestra la lista, por ejemplo, podría ser una frase. Enséñame todo lo que hay en la lista de la compra. ¿Vale? Esto podrían ser algunos ejemplos. Ya os digo que deberíamos proporcionar más ejemplos, ver bien también todas las recomendaciones que nos dan, ¿vale? Porque, por ejemplo, no deberíamos repetir estructuras parecidas entre distintas intenciones, ¿vale? Eso le puede llevar a error a la hora de predecir qué intención está queriendo tener el usuario, ¿vale? Eso serían las intenciones. ¿Qué van a ser las entidades? Las entidades, como vimos, van a ser características que podemos encontrar en las intenciones, ¿vale? Características que podemos encontrar en las intenciones. Si nos vamos a ver las intenciones otra vez, por ejemplo, las de añadir ítem, ¿vale? ¿Qué características o qué entidades podríamos ver aquí? Pues seguramente el que se quiere introducir en la lista. Por ejemplo, en esta primera frase se quieren introducir 3 lechugas. En la segunda, 2 litros de agua. Aquí leche, ¿vale? Aquí pan. Entonces, esa información representa una entidad. No es una acción, sino que es una característica que nos da información sobre la acción, ¿vale? Eso es lo que van a ser las entidades. Entonces nos vendríamos a entidades para definir qué entidades voy a poder tener en mis órdenes. Le damos a crear, también tendría la opción, ¿vale?, de añadir entidades que ya están hechas, ¿vale? Pero nosotros vamos a añadirla. Entonces vamos a añadir una intención que va a ser el ítem, es decir, qué es lo que quiero añadir a la lista. ¿Vale? Hay distintos tipos, como vimos en la teoría. Vamos a dejar este tipo de aprendizaje automático, que él va, a partir de los ejemplos, va a intentar deducir cómo es un ítem o cómo podría llegar a ser un ítem, ¿vale? Podríamos utilizar listas, expresiones regulares o patrones. Fijaros que lo comentamos también en la teoría, podemos tener subentidades. Una entidad puede estar compuesta a su vez de subentidades. Por ejemplo, en este ejemplo que nos dan, la entidad orden de ticket, ¿no?, de compra, es un ejemplo de una aplicación de compra de billetes de avión, a su vez está compuesta de el número, ¿vale?, el tipo de pasajero y la clase en la que quieren viajar, ¿vale? Nosotros, para hacer el ejemplo más sencillo, vamos a hacerlo con solamente ítem, pero podríamos distinguir, por ejemplo, la cantidad, si nos están pidiendo 2 litros de leche o nos están pidiendo una barra de pan, y separar lo que es el ítem de lo que es la cantidad, ¿vale? Pero nosotros, en principio, para hacerlo más sencillo, vamos a distinguir como ítem todo, pues el 2 litros de leche o lo que nos digan, ¿vale? La cantidad más el objeto, el producto que queremos comprar. Entonces vamos a crear esta entidad ítem, ¿vale? La creamos, y una vez que está creada la entidad ítem, vuelvo a las intenciones, y ahora en la intención de añadir ítem tengo que marcarle en los ejemplos esa entidad dónde está. Por ejemplo, en la primera frase introduce en la lista 3 lechugas, mi entidad ítem es 3 lechugas, lo selecciono y aquí me muestra todas las entidades que yo tenga creadas. Le digo que esto es un ítem, ¿vale? Y me lo marca. Añade 2 litros de agua, pues en este caso esto es el ítem, ¿vale? Y me lo marca. En este caso el ítem es leche y me lo marca, y en el último caso el ítem sería pan. Me lo marca, ¿vale? Ya le hemos dicho en nuestros ejemplos, ¿vale?, que son ítems. Así él podrá deducir, a partir de las nuevas órdenes del usuario, dónde está el ítem. Y lo bueno es que esta información nos la va a devolver. Cuando nosotros hagamos la consulta a la API de predicción, le mandaremos la orden del usuario y nos dará esas dos informaciones. Por un lado, qué intención quiere hacer el usuario, y si reconoce entidades, nos devolverá el nombre de la entidad, ítem, y el contenido que le ha hecho predecir esa entidad, ¿vale? Esto, claro, viene muy bien para que la aplicación tenga esa información, pero además es que a la red neuronal le viene muy bien saber que la intención añadir ítem siempre va acompañada de una entidad ítem.
¿vale? De forma que él le va a costar mucho menos predecir que estamos ante una intención ad item, el saber que tenemos esa información, ¿vale? Nos sirve para las dos cosas, para nosotros recuperar la información, pero también le ayuda a la red neuronal a que si ve, por ejemplo, pues 2 litros de agua, sabe que no está entre ninguna de las otras intenciones porque no tienen esa entidad en ninguno de sus ejemplos, ¿vale? O sea que nos sirve para las dos cosas. Bien, el resto de entidades no necesitarían ni clearList ni showList, necesitarían en principio el resto de las intenciones, perdón, ninguna entidad, ¿vale? Son órdenes que no tienen ninguna característica asociada. Y por último tendríamos el tema de la intención non. Hemos dicho que tendríamos que tener al menos o alrededor del 10%. En este caso tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9, pues tendríamos que tener alguna, una o dos, ¿vale? Yo os digo que estamos haciendo un ejemplo sencillo, nos tendríamos que ir seguramente a más, pero para hacer el ejemplo y ver un poco la idea es suficiente. Entonces, para none, ¿vale? Le vamos a dar alguna frase que no tenga nada que ver con nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? ¿Vale? Esto sería un ejemplo de aplicación que no, de frase que no tiene nada que ver con nuestra aplicación, ¿vale? O por ejemplo, quiero reservar una mesa para 2 a las 8, ¿vale? No tiene nada que ver con nuestra aplicación. Entonces, así, ¿vale? Esto le va a ayudar a la intención, a la red neuronal, a saber qué tiene que llevar hacia la intención none, ¿vale? Le va a reforzar en qué tiene que llevar hacia la intención none. Bien, una vez que tenemos, en principio, como hemos comentado en la teoría, o sea, tanto QNAMaker como Luis tienen muchas más cosas que podríamos profundizar, ¿vale? Si os interesa o queréis tirar por este servicio, hay mucho más donde profundizar, pero en principio para hacer un uso básico tendríamos suficiente con haber definido las intenciones y además le hemos ayudado con algunas entidades, ¿vale? A continuación lo que tendríamos que hacer sería entrenar, ¿vale? Tenemos aquí el botón para entrenar. Y una vez que tenemos entrenada la red neuronal, podríamos probarla, ¿vale? Tendríamos aquí la consola de test parecida a la que teníamos en QNAMaker. Vale, entonces lo que podría hacer aquí es poner una orden y él me va a responder con la información, ¿vale? Por ejemplo, le podemos decir añade, ¿vale? Y le decimos algo que no habíamos puesto, tomates a la lista de la compra. ¿Vale? Esta frase exactamente no estaba en nuestros ejemplos, pero él es capaz de decirnos que con un 77% de probabilidades la intención del usuario es añadir ítem. Si le damos a inspect, veremos el resto de información, ¿vale? Vemos eso y además vemos, ¿vale?, que nos ha detectado una entidad de tipo ítem, que son tomates, ¿vale? Lo ha deducido por las estructuras de los ejemplos. Fijaros que le hemos dado muy poquitos ejemplos, que le hemos dado 4, pero a partir de ahí él es capaz de hacer ya la deducción, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Y vamos a decirle que elimina la lista de la compra. ¿Vale? Fijaros que con un 53, en este caso la predicción es más baja, pero todavía estamos por encima del 0,5 y es la intención con mayor peso, clearList, ¿vale? Seguramente pues necesitaríamos más ejemplos para que este porcentaje o este valor de puntuación subiera, pero ¿vale? lo ha detectado bien. Lo que queríamos hacer era eliminar la lista, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, a poner una cantidad, ¿vale? Introduce, por ejemplo, 6 pimientos en la lista, ¿vale? A ver si detecta bien. Nos ha detectado ad ítem bastante bajo, ¿vale? No hemos puesto el de la compra al final, introduce, no sé si lo hemos puesto en alguno de los ejemplos, pero sigue detectándonos la intención, ¿vale? Y si hacemos la inspección, en este caso no ha detectado entidad, ¿vale? Seguramente el número, ¿vale? No le está despistando, no habíamos puesto seguramente ningún número en los ejemplos, ¿vale? Entonces esa es de las cosas que tendríamos que al proporcionar los ejemplos, pues tener cuidado, ¿no? Si vamos a poder recibir números, poner ejemplos con números y tener esos 15, 30 ejemplos bien pensados, bien diseñados. Vamos a intentar poner una frase que no tenga nada que ver, tampoco que tenga que ver con las dos que yo le he puesto antes. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo puedo vacunarme de la gripe? ¿Vale? Nada que ver.
con nada de lo que le había dado hasta ahora y vemos que efectivamente me da la intención none, ¿vale? Sabemos que es algo que no reconocemos como una acción, ¿vale? Ya tendríamos un poco el servicio preparado y entrenado y probado. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería, como en QNAMaker, publicarlo para que esté disponible a través de la API de predicción. Como comentamos en la teoría, podemos publicar en dos slots distintos, ¿vale? Podemos publicar en el slot de pruebas llamado staging o en el slot de producción, ¿vale? De forma que podemos tener como dos versiones distintas de nuestra aplicación, una en un slot y otra en otro. Y las dos estarían disponibles a través de la API, ¿vale? Porque cuando hagamos la llamada a la API podremos elegir el slot, ¿vale? Entonces podemos tener un servicio en producción, ir evolucionándolo y hacer pruebas sobre el slot de staging, ¿vale? Pero es un slot que está disponible en el endpoint, ¿vale? Cuando esté bien, pues podemos ya pasarlo y publicarlo en el slot de producción, ¿vale? Podemos ir un poco jugando con esos dos slots, ¿vale? Publicamos en el slot de staging, ¿vale? Y ya estaría publicada. Aquí nos da directamente el acceso, nos dice puedes acceder, ¿vale?, a las URLs del endpoint. También lo podríamos hacer desde aquí, ¿vale? Desde este gestionar. Nos venimos aquí. ¿Vale? Y aquí obtendríamos la información de tanto el recurso de predicción, también tenemos el recurso de authoring, ¿vale? Pero en este caso no nos interesa porque nosotros el authoring lo estamos haciendo, la creación de la aplicación la estamos haciendo desde aquí, ¿vale? Desde el portal. Entonces no nos interesan los datos de conexión. Nos interesan los de predicción y como veis aquí nos da las claves, la URL, ¿vale? Y nos da un ejemplo de query, ¿vale? De aquí también podríamos sacar pues la distinta información que nos haga falta, ¿vale? Veis que por aquí también vamos a tener la clave, ¿vale? La tenemos aquí, tenemos el endpoint y tenemos otro dato que nos hace falta, que aquí no viene en esta lista, que es el identificador de la aplicación, ¿vale? Que sería este identificador de aquí, el que viene después de apps, que está dentro de la URL, también como nos pasaba en QNAMaker, ¿vale? Que el identificador de la base de conocimiento estaba dentro de la URL, pues aquí nos pasa con el de la aplicación, ¿vale? Lo tenemos ahí dentro, ¿vale? Entonces ahora el siguiente paso, pues ya podríamos ir a hacer nuestra aplicación que haga peticiones al servicio. En primer lugar, como siempre, creamos la aplicación. Entramos en la carpeta y agregamos la referencia al paquete de Nugget. Este sería el paquete, ¿vale? Que tendremos que agregar la referencia para el SDK de .NET. Una vez tenemos la referencia, pues abrimos el proyecto. Bien, ya tenemos aquí el fichero de código. Como siempre, habitualmente, empezamos con las referencias a los espacios de nombres que vamos a necesitar, ¿vale? Serían estos de aquí. Vemos como los dos espacios de nombres que hacen referencia al SDK, que son estos dos, los dos últimos. Dentro de lo que es el namespace Luis, tenemos otro dentro que es runtime, ¿vale? Que es el que hace referencia a la API de consulta, de predicción. Si quisiéramos desde la aplicación acceder a la API de authoring, a la de creación de la aplicación, todo lo que hemos hecho nosotros en el portal, ¿vale? Definición de intenciones, de entidades, todo esto, sería otra API distinta dentro de Luis, no esta de runtime. Vale, vamos a cambiar el tipo de vuelta del método main. ¿Vale? Y eliminamos la línea principal. Vale. En primer lugar, como siempre, vamos a definir las constantes y un par de variables, ¿vale?, para los datos de configuración del servicio. Estos son los 4 valores que vamos a necesitar. Por un lado, la clave para el servicio de predicción, para el recurso de predicción, que la obtenemos de estos datos que hemos obtenido en el portal de Luis cuando hemos hecho la publicación, ¿vale? Cualquiera de estas dos claves nos serviría. El endpoint también lo vamos a obtener, la URL del endpoint en el mismo sitio, ¿vale? La tenemos aquí, la copiamos
Luego aquí tendríamos el identificador de la aplicación, ¿vale? Como vamos a poder tener distintas aplicaciones asociadas al mismo recurso, pues tenemos que dar ese identificador de la aplicación. El tipo del identificador va a ser este tipo GUID, ¿vale? Identificador, y lo tenemos que construir a partir de la cadena. Venimos aquí y aquí, como os comentaba, pues lo tenemos, ¿vale?, dentro de la URL, ¿vale? Sería este identificador que tenemos en esta parte de la URL, justo después de apps. Copiamos y lo pegamos, ¿vale? Y la última variable de configuración que tenemos aquí es el slot al que vamos a dirigir la petición. Como hemos publicado en el slot de pruebas, staging, pues tendremos que indicar staging, si no sería producción, ¿vale?, el nombre. Y a continuación definimos el cliente como hacemos habitualmente. El cliente es de tipo Luis Runtime Client y vamos a utilizar tanto la clave de predicción como la URL del endpoint. Una vez que tenemos el cliente, vamos a comenzar el código de la aplicación, que vamos a plantear como un bucle infinito, igual que hicimos en la demo de Q&A Maker, ¿vale? Es un bucle en el que vamos a ir pidiendo al usuario que escriba una orden. A partir de esa orden que nos va a escribir, vamos a montar un objeto de tipo Prediction Request, que será la petición, simplemente utilizando la pregunta que ha escrito el usuario, y esta es la petición que mandaremos en la llamada a la API. Esta sería la línea para llamar a la API. Tenemos el método getSlotPrediction, ¿vale?, al que le suministramos el identificador de la aplicación, el slot al que va dirigida y ese objeto PredictionRequest que hemos creado arriba. Lo que vamos a obtener es una Prediction Response, que es la que tendremos que procesar. En el procesamiento, lo que vamos a hacer es, por un lado, mostrar por consola la intención que tenga mayor puntuación, ¿vale? La tenemos en esta propiedad TopIntent, ¿vale? Sería la intención con mayor puntuación, con mayor score. Luego aquí tenemos un bucle que lo que va a hacer es recorrer las distintas entidades que se hayan podido localizar. No siempre se localizarán entidades, ¿vale? Habrá veces que se reconozca, por ejemplo, con una intención de limpiar la lista de la compra, no se van a reconocer entidades seguramente, pero nosotros, por si hay entidades, las recorremos. Las tenemos en esta lista entities y para cada una de ellas lo que vamos a hacer es imprimir, por un lado, la clave, ¿vale? La clave de la entidad lo que nos va a dar es el nombre de la entidad, en nuestro caso, ítem, ¿vale? Cuando localice la entidad ítem, en este key pondrá ítem. Y en esta otra, a ver, la tenemos aquí, entidad.value, ¿vale? En entidad.value, ahí lo que vamos a tener es el valor de la entidad. Es decir, si la acción es, por ejemplo, añade 2 litros de leche a la lista de la compra, la key sería ítem y el value sería 2 litros de leche, ¿vale? Lo que es el valor de la entidad. Si aquí hay un poco de código, ¿vale?, que serviría para extraer de este value exactamente ese valor 2 litros de leche, ¿vale? ¿Por qué? Porque si solamente vamos a hacer la demo solamente imprimiendo, ¿vale?, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh?, pero vamos a hacerla así, solamente imprimiendo esta entidad.value, vamos a ver al ejecutar, ¿vale?, que lo que vamos a obtener, lo vamos a dejar así, entidad.value, y vamos a ver que esa entidad.value tiene formato JSON, ¿vale? Va a tener los corchetes de JSON y no están quitados, por decirlo de alguna forma, para el valor de esa propiedad value, ¿vale? Nos va a devolver esa lista JSON con los corchetes iniciales de ese valor, ¿vale? Entonces, el código que os había puesto que acabo de borrar lo dejaré en el repositorio en GitHub, ¿vale? Pero para ejecutar ahora que quede más claro lo voy a quitar, ¿vale? Entonces, así obtendríamos la clave y el valor. Lo que os comento, el valor vais a ver que sale con ese formato JSON, que tendríamos que hacer cierto código para eliminarlo, ¿vale? Que sería ese código que acabo de quitar, que como os digo estará en el repositorio. Vale, ya lo tendríamos. Obviamente, esto en nuestra aplicación, en esta demo sencilla, lo único que estamos haciendo es imprimir la intención, imprimir las entidades, ¿vale? ¿Qué debería hacer una aplicación de verdad que gestionar una lista de la compra? Pues en función de la intención, ¿vale?, con algún condicional, un if, un switch, en función de la intención hacer la tarea que toque, ¿vale? En este caso, pues si la intención es añadir un ítem, añadir ese ítem que tendremos en la entidad a un fichero o una lista en memoria, una base de datos, a donde sea,
¿Que la intención es limpiar esa lista? Pues borrar esa lista, borrar el fichero o borrar de la tabla de base de datos o la acción que sea, ¿vale? O sea, en función de las intenciones, nuestra aplicación obviamente tendrá que realizar alguna acción, ¿vale? Para eso nos sirve Luis, para a partir del lenguaje natural detectar intenciones y datos asociados a las intenciones, ¿vale? Aunque nosotros solo vayamos a mostrarlo, ¿vale? Vamos simplemente a mostrar ese dato por consola. Vale, cerramos el bucle, guardamos y ejecutamos. Nos solicita que introduzcamos la orden que queremos dar al programa y, por ejemplo, pues le vamos a decir añade una caja de leche, ¿vale?, a la lista de la compra. A ver si reconoce bien la intención y las entidades, ¿vale? Vemos que nos ha reconocido la acción, la intención add item, ¿vale? Y como ítem nos ha reconocido leche, no nos ha reconocido una caja de leche entero, ¿vale? Seguramente nos faltarían ejemplos para conseguir esa predicción entera, ¿vale? Pero bueno, nos ha reconocido bien el ítem leche. Esto es lo que os comentaba, ¿veis? Esto sería el key de la entidad y esto sería el value con esos corchetes JSON, ¿vale? Entonces por eso necesitaríamos hacer ese procesamiento posterior, ¿vale? Para poder luego quitar esos corchetes, que es ese código que había eliminado, ¿vale? Entonces así funcionaría el servicio, ¿vale? Es la idea básica de funcionamiento del servicio. Y con esto acabaría el vídeo correspondiente a esta demo.